Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos, esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Hoy vamos a conocer la historia de dos jóvenes, María Alejandra Maecha y Daniel Orrego. Ellos fueron víctimas del conflicto armado en Colombia, pero hoy le están apuntando a la construcción de paz. Aquí los tenemos. El primer desplazamiento que nosotros tenemos es debido a la muerte de mi papá, acá en San Carlos, Antioquia. Mis papás eran comerciantes. Resulta que las FARC extorsionaban a mis padres, porque ellos pusieron un precedente de que no más y le pegaron un machetazo en la cara. Nosotros como San Carlos, como municipio, podemos decir de que la paz se puede lograr en Colombia. Lo que le pasó a mi papá es algo que solo él puede perdonar. Pero yo creo que yo puedo borrar ese dolor de mi papá haciéndolo sentir muy orgulloso. Para mí el perdón es el paso más importante que debemos de dar todas las personas que hemos sufrido hechos victimizantes. Si acá se pudo, ¿por qué no se puede en otro lugar? Si hay paz aquí, ¿por qué no la va a haber en Colombia? Al tipo, yo le dije que podía hacer en la discoteca. Estamos en San Carlos, Antioquia, un municipio del oriente antioqueño. Está ubicado en una zona donde podemos salir al Magdalena Medio, la autopista Medellín-Bogotá. Las fuentes de desarrollo son el sector agropecuario, más que todo la siembra del café. Y de las zonas hacia abajo, la gente se dedica a la ganadería y se dedica a la siembra del cacao. Esto parece una islita, porque estamos rodeados por aguas por todos los rincones. Donde uno puede observar, hay agua. Esto es un paraíso de los poquitos que se pueden encontrar en el mundo, porque tenemos los mejores paisajes. Me atrevería yo a decir que esto es uno de los municipios más bonitos de todo el mundo. Creo que a inicios de los 80 es que empieza como todo este auge pues, de las hidroeléctricas, y esto trae mucha plata a los municipios. De pronto puede ser un punto de partida para la violencia en San Carlos. Él era funcionario de la administración municipal de Medellín, ¿cierto? Se enamora pues en San Carlos. Él vino de prestar servicio militar y se vino a descansar unos días acá. Y entonces como éramos amigos, ya empezamos a salir, íbamos al río, así. Y ya él se enamoró y ya cada 8 días venía a hacerme la visita. Nosotros salíamos demasiado. Nosotros, las idas al río, los sancochos en el río, todo eso, pues. Y él era muy especial, muy detallista.
lo quería todo el pueblo. Él, por donde pasaba, es que uno, aún todo el mundo le dice a uno, pues se acuerdan, ven sobre todo Daniel, lo ven, y es que es igualito al papá. Es igualito al papá, que tiene la alegría del papá, que es así, que es espontáneo. No, él era una persona muy especial. Consigue un empleo en San Carlos y se viene a vivir definitivamente pues con nosotros. De ahí nace mi hermano, Mateo, somos dos solamente, y continuamos la vida nosotros viviendo acá en San Carlos. Eso no se olvida nunca, por más psicólogos, por más cosas, tratamientos que uno se haga, eso no se olvida. Y uno como que se va acostumbrando ya que debe de vivir con eso acá adentro. Yo estaba durmiendo en esta habitación. Cuando yo me levanto, yo les pregunté qué pasaba. Entonces me dijeron que mi papá pensó que estaba habiendo como una toma guerrillera. Sale como por los lados de las ventanas que da al balcón de la alcoba principal y ve que está mirando como para esta casa. De un momento a otro mi papá se colocó unos zapatos y nos dijo, no, acá se nos van a meter. Por ahí a los 5 minutos sentimos que empiezan a tumbar la puerta. Mi papá nos dice acá, me dice, Daniel, usted salta por esta ventana de acá. Yo tenía solo 9 años en ese entonces. Yo salto la ventana, mi mamá sigue después de mí y salta mi papá con mi hermano cargándolo de brazos porque tenía como 4 o 5 años creo. Cuando él salta con mi hermano, este techo acá, esto se derrumba con él. Él cae al patio de acá de la casa, pero ya la gente había entrado, había más o menos de 10 a 15 personas. Él alcanza a pasarnos a mi hermano, a mi mamá. Nosotros estamos tirados en un juguito que había ahí porque mi mamá me decía pues que no me fuera a levantar. Mi mamá alcanza a recibir a mi hermano y estas personas lo alcanzan a coger a él. Cuando lo cogen, él nos hace como con la cara, cuando entrega a mi hermano, nos voltea la cara y nos dice como háganlo ustedes. Fue como el mensaje que entendí yo, como que un amigo del hospital entra a reconocer varios muertos que habían en la sala de urgencia. La verdad era que era muy difícil el reconocimiento de él, porque personas nos cuentan que ya le pegaron 48 tiros. Entonces el reconocimiento sí fue un poco difícil. Tenemos un registro de más de 800 homicidios desde la década de los 80 que el municipio empieza a vivir esta fase de conflicto hasta el año 2005. Se dio el desplazamiento forzado, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, violencia sexual. Y de ello tenemos la deshonrosa cifra de más de 200 desaparecidos y 137 víctimas civiles de minas. Un número todavía no identificado de niños, niñas y adolescentes reclutados para el conflicto. Aquí murieron el sinnúmero de líderes, alcaldes en ejercicio, exalcaldes, concejales, hubo secuestro de sacerdotes en 2 momentos. Después de la construcción de la hidroeléctrica venía más o menos en un orden de unos 24 a 25 mil habitantes, población que se desplazó de lo rural a lo urbano y de lo urbano hacia afuera, es por el orden de los 19.800. San Carlos fue una Colombia pequeña en el número y especificidad de afectaciones en el marco de este conflicto armado. Mi nombre es María Alejandra Maecha y tengo 21 años. Yo soy de Neiva, Huila, hoy en día vivo en Cibaté, Cundinamarca. Soy licenciada en Educación Física y actualmente soy la representante nacional de los jóvenes víctimas. Mi familia somos mi papá se llama Héctor Maecha, mi mamá Sandra, mi hermana Brigitte y ahora tengo un hermanito que se llama Miguel Ángel, él ya tiene 10 años. Mis papás eran comerciantes, ellos hacían parte de la Asociación de Comerciantes del Huila. En el Huila mandaban las FARC. Y ellos extorsionaban a mis papás.
y a los compañeros de mi papá también que tenían diferentes actividades. A mi papá le hicieron un atentado. Le salieron un machetazo en la cara. Y pues eso fue tan fuerte para toda la familia, porque mi papá duró casi 2 meses hospitalizado, en coma, con sondas. Mi papá se le desfiguró la cara completamente, pero nosotras de niñas no sabíamos eso. Mi hermana sí, porque ella estaba en ese momento, entonces ella sí tiene como un choque psicológico con eso. Yo me desperté en un camión, muerta del frío, con un poco de cosas alrededor, envuelta en una cobija, mi hermana al lado, asustadas. Por ahí escuchaba a mi papá, a mi mamá, que estaban bajando las cosas del camión y pues yo me bajé y ¿esto qué es? Y mi mamá, no, ahora vamos a vivir acá. Entonces ya llega la familia de nosotros nos vamos para Medellín, nos quedamos más o menos creo que como 2 meses, eso fue en octubre, nosotros nos vamos en noviembre, diciembre para la casa de mi abuela en Medellín, nos quedamos enero, regresamos ya a retomar el 5º año en San Carlos, que fue después lo que nos sucede en el segundo desplazamiento en los años del 99, que fue en plena fiesta del agua, una semana donde los grupos pues pasaron todos los grupos al margen de la ley por San Carlos. La policía la tenían muy psicoseada porque que les mataban los niños cuando vinieran de la escuela, que las señoras vivían en tal parte y las mataban. Entonces la policía aquí no duraba sino un mes. Llegó hasta tal punto que ellos decidieron pedir más bien retirarse o que hiciera el gobierno algo. Estando ya para iniciar las fiestas del agua, el viernes llegó un helicóptero por ellos. Se fueron. Entonces ya nosotros, toda la población se confundió. Nosotros tuvimos esa época en la cual fuimos abandonados del gobierno más de 8 días. Y según la Constitución del 91, ninguna población puede quedar siquiera un segundo sin fuerza. Pero nosotros creo que por habernos tenido en ese desamparo todo ese tiempo, por la Constitución, tengamos derecho a una reparación colectiva grande. Como a las 3 de la tarde yo iba a salir, cuando me asomo al balcón, entré dormido, cuando miro para la calle y lo que veo es que viene una multitud de gente corriendo, y detrás unos hombres armados. Cuando mi mamá entró a la casa me asustó y me dijo, Daniel, éntrese que está entrando como que el ejército. No era el ejército, eran las autodefensas. Mi mamá ve que la cosa está muy complicada, me dice, Daniel, usted se esconde detrás de esta puerta. Mi hermano arranca a correr, pero cuando nosotros nos pasamos por acá, lo que pasa es que 2 hombres de la autodefensa están los manes llegaron, sacaron los fusiles, o sea, llegaron con los fusiles y dijeron, bueno, pues si fue tantas, acá los vamos a quemar a todos. Y con mi hermano se vienen corriendo y él se mete para ese solar de acá enseguida. Se para acá y le va a disparar. Mi mamá le baja el fusil al señor, casi que se le arrodilla y le ruega que no lo mate, le dice, Mateito, salga. Que mira que es un niño de 6 años, que cómo lo va a matar. Mi hermano termina saliendo del solar, entra y mi mamá lo abraza. Ese pelado sin decir nada agachó el fusil y salió y se fue. Nosotros empezamos a decirle a mi mamá toda esa noche, no aguantamos más en San Carlos, vámonos. Nosotros nos vamos en una flota, en la primera flota que sale en la mañana. Salimos en ese agosto del 99 y nos fuimos para la ciudad de Medellín. Cuando yo entré a la universidad en el 2011, que fue el paro estudiantil,
Yo creo que eso fue un momento donde el movimiento estudiantil revivió. Todas las universidades públicas entramos en paro. Entonces ahí yo creo que ese fue un primer acercamiento, de que pues si no voy a clase pues voy a ir a escuchar qué es lo que dicen y a ver si es verdad o no. Al otro año hay una conferencia de derechos humanos en Corferias. Entonces yo llegué a esa conferencia, yo fui con una gente de la universidad, nos inscribimos varios de la universidad. Cuando yo estaba ahí marcando unas listas vi a mi mamá. Entendemos la paz no como la ausencia de armas, sino como la presencia total y efectiva de una justicia inmaterializable en el país. Entonces yo creo que esa fue como la chispita que me gustó. Yo dije, en el mundo hay muchas injusticias y si uno no se queda quieta, pues le toca aguantárselas. Pero es diferente si uno pelea por una causa y esa es justa. No, yo no sé. Cuando yo estaba embarazada de ella, me dijo la abuelita de ella, si esa china va a ser tremenda. Y yo, ¿cómo así? Dijo, si esa va a ser diferente a todos. Le dije yo, ¿por qué? Dice, acordará usted de mí cuando ella tenga, pero ella nos va a llenar de muchos sorpresas. Lejísimos, son lejos. Para donde yo iba, ella iba. Entonces, si yo iba a una reunión, ella iba y me acompañaba. Muchas veces, mami, pero tengo que ir a estudiar. Y pues, lleva la tarea mañana y camine, vamos para Bogotá. Y ella, ay, pues sí, mami. Mi mamá, ella tiene toda mi admiración. He visto que ella gasta su tiempo en ayudarle a otras personas, en hacer que esas otras personas conozcan un poquito más de sus derechos, en molestar a los funcionarios para que hagan su trabajo bien y que me ha enseñado que a veces uno tiene que reunirse con los amigos, es a planear cosas para aportarle a un país y no por vanidad. No haga más. Me aprendió. De manera particular, el señor presidente se debe... Me ha sido muy difícil sentarme en una mesa y discutir políticas públicas con adultos, porque hay intereses individuales, hay dolor, hay odio, hay resentimiento, hay machismo, hay venganza. Y como me ven a mí de pronto así, pequeña, con una voz aguda, las propuestas para mí lo son todo. Entonces, si a mí me invitan a un escenario, yo voy a proponer, no a criticar. Porque un líder no solamente tiene que identificar los problemas, sino tiene que proponer las soluciones. Entonces, lo que yo propongo es que esta carta se le pueda anexar al nuevo presidente del Congreso, a Liscano, para que por lo menos él se siente con la mesa y lo pongamos en contexto. Sabemos que Colombia está lleno de problemas, pero si no proponemos las soluciones, pues vamos a seguir llenándonos de más problemas. Las mesas se eligen por un proceso de elección muy democrático. A ti te tiene que postular una organización a la mesa municipal. Cuando eligen los delegados de las mesas municipales, pasan a reunirse para elegir la mesa departamental. Cuando eligen la mesa departamental, todas se reúnen y pasan a elegir la mesa nacional. Pero con una diferencia, y es que los jóvenes eligen a los jóvenes. Entonces ha sido todos unos filtros que he venido superando, aunque uno joven esté expuesto a recibir críticas y señalamientos, porque nos ven manipulables. Yo creo que nosotros los jóvenes no nos equivocamos en elegirla a ella, porque ella es la que nos está representando a nivel nacional en los jóvenes. Estamos en ese momento representando a casi el 52% del registro único de víctimas. Los jóvenes somos los pilares en ese momento de la construcción de paz. La gente tiene que saber que los jóvenes tenemos posturas y tenemos ideas, pero que simplemente no queremos ser acusados o reprimidos por los que creen que se las saben todas. Víctima es aquella persona que ha sido objeto de vulneración de derechos o ha sido lesionada por actos delictivos de otras personas. Como noción jurídica,
Es incluso un concepto estratégico en el sentido de que una víctima tiene que declararse como víctima para acceder a la reclamación de sus derechos. La reconstrucción de la vida no es simplemente oprimir un switch. El proceso inicia con ser capaz de reconocer que hay algo que duele y que hay algo que se pierde. Y ese ser capaz no es solamente racional, no es que yo me repita a mí mismo, sí, yo perdí esto fue muy duro, entonces ahora lo que sigue es esto. Y como no es un asunto solamente racional, no es un asunto solamente individual, entonces ese proceso de elaboración y de reconstrucción de la vida se da siempre en paralelo con que haya movimientos afuera. El mismo contacto con los otros, el ver a otras víctimas que han hecho cosas, el ver en sus comunidades gente que igual sigue viviendo, empieza como a detonar en ellos la posibilidad de también ellos ocupar un lugar activo. Uno irse para la ciudad prácticamente sin nada, yo cuando eso no tenía casa, no tenía nada, yo aquí tenía el apoyo de mi familia, y salir uno así como sin nada, es muy horrible, y verlos a ellos tan pequeños, entonces ver dónde voy a conseguir un trabajo. Yo no los puedo dejar a ellos solos, los tengo que ir al estudio. Yo considero que a mí la ciudad me quedó grande, porque uno vivir con dos muchachos, uno que toda la vida ha sido de pueblo, es muy difícil uno salir para la ciudad. Y en la ciudad el trabajo es muy horrible, o sea, uno no está acostumbrado a esa rutina de la ciudad. El cambio fue muy duro, fue muy el contraste social, o sea, encajar nosotros en la ciudad era muy difícil, fuera del cambio de vidas, mirar dónde íbamos a llegar, cómo íbamos a vivir, mi mamá conseguir un empleo, nosotros, o sea, fue muy pesado realmente. Nosotros decidimos volver a San Carlos en el año 2004. Y volví, no sé si volvería en el momento preciso, pero no me arrepiento de haber vuelto en ese momento, porque cuando volvimos acá a San Carlos todavía había violencia acá. Y nos tocó pasar cosas malucas, pero gracias a Dios, pues, hoy en día no me arrepiento de haber vuelto. Y estoy feliz aquí en San Carlos. San Carlos ha empezado un proceso de restablecimiento, ya tenemos alrededor de unos 13.500 retornados, y fue así como llegamos a tener asambleas con víctimas de más de 1.700 personas participando, documentándolas para que ellas fueran perdiendo ese temor y a su vez los desmovilizados perdieran el temor hacia las víctimas. Era necesario empezar a hacer ese encontrémonos de nuevo, mirémonos a los ojos, enamorémonos del territorio y reconstruyamos juntos. Se termina consolidando como una propuesta para tener una ley de reparación integral a las víctimas e identificar todas esas acciones en el marco del conflicto que habían deteriorado la humanidad. La mejor reparación que puede existir es trabajar responsablemente para que esto no se repita y se apaguen definitivamente los dos tizones que han fomentado la guerra, que son narcotráfico y corrupción. Estamos con la visita de la Mesa Departamental de Víctimas del departamento de, obviamente, Cundinamarca. Entonces Alejandra representa el enfoque de juventud, entonces quería conocer comunidades de juventudes de nuestro municipio, de los 3 centros poblados. Entonces vinimos a San Gabriel a que conozcan a nuestros jóvenes, quienes, como bien saben, lamentablemente muchos de ellos son víctimas. Y bueno, la iniciativa que tuve para venir acá es contarles una historia. Hace más o menos 20 días ocurrió algo muy trágico en un colegio, en el municipio de Cibaté. Jordan Steven, un niño de 9 años, de grado segundo, se quedó sin conocer la paz en el país. Se murió a causa de bullying de sus compañeros. La paz se fomenta desde el diálogo con sus compañeros, que como Jordan Steven murió, cientos de colombianos también murieron inocentemente a causa del conflicto armado. Y mi invitación es, ustedes son la nueva generación. El gobierno ha avanzado en unas leyes
que incentivan la participación de los jóvenes y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos lanzando, promoviendo la ley de voto joven, donde buscamos que los chicos de 14 a 17 años puedan votar, pero no es un voto decisorio, sino un voto simbólico. Nos encontramos en La Variante. Esta era la casa cuando yo vivía en los años del 98, cuando fue asesinado mi señor padre. Nosotros estamos a una distancia más o menos de una casa de lo que se conoce como la Casa del Terror en el municipio de San Carlos. Este hotel anteriormente era el hotel más prestigioso que tenía el municipio. El hotel se llamaba Punchiná y acá realizaban diferentes crímenes, traían personas, se conoce que hasta fueron ejecutadas, violaciones, asesinatos. Ya ahora es un centro de memorias, como una casa museo, donde se recuerdan todos los diferentes hechos victimizantes que fueron sufridos en el municipio. Este es el solar donde fueron encontradas, se rumora pues que fueron encontradas algunas personas que fueron desaparecidas en épocas de conflicto, entre ellos una niña de 15 años. Bárbaro. Creo que la manera en que lo narra es una muestra de que la gente está pasando la página. Y veo que aprendieron donde hubo dolor, hoy hay color. Mi mensaje para Daniel es decirle que a diferencia de otros jóvenes de Colombia, yo no soy una joven indiferente y que él sabe que tiene todo mi apoyo y le voy a decir que él no está solo, que somos bastantes los que nos hemos llenado de dolor, pero levantamos la cabeza. Yo no quiero fotos, yo necesito es hablar con él. Doctor, yo solo le quiero decir una cosa. 5 años de la ley de víctimas y el protocolo de niños todavía no funciona. Están enterrando a un niño en Cibaté que lo mataron los mismos compañeros del colegio. Los mismos compañeros del colegio. Yo quiero decirle que acá solo están escuchando las voces de los grandes y estos escenarios se están llenando de gente adulta. Solamente quiero decirle que active ese protocolo porque hay niños que merecen ser escuchados. Y 5 años después y ese protocolo no funciona. Yo quería contarle a usted como un poquito sobre el Jardín de la Memoria, ¿cierto? En este Jardín de la Memoria están representados diferentes hechos victimizantes que han sufrido familias de nuestro municipio en las épocas del conflicto acá en San Carlos, para que la gente de acá de San Carlos siempre tengamos presente como la historia. Hoy compartimos una idea similar, ¿cierto? Pero que el día que una persona tenga que decir una opinión diferente a la otra, se respete, que no tengamos que llegar a la violencia como para opacar el decir del otro. A este país lo que le falta es venir a San Carlos y darse cuenta que después de todo lo que pasó acá, es posible la paz. Si acá se pudo, ¿por qué no se puede en otro lugar? Entonces yo creo que lo que les hace falta es ver este jardín, saber qué fue lo que pasó, preguntarle a cualquier abuelo que esté por aquí paseando y a ver si es que pueden recordar el silencio que se vivió acá y hoy digamos la armonía que se siente. Necesitamos gobernantes que se ganen
el cariño, el apoyo y el respeto del pueblo con acciones valederas, no con discursos mentirosos. Si Colombia no tiene unos jóvenes comprometidos con lo que hacen, no tenemos nada. Y de nada nos sirve que los adultos se esfuercen por conseguir una paz si nosotros los jóvenes no la heredamos y no la sostenemos. Yo pequeñita, usted vea, ya la pasé. No, todavía le falta, todavía le falta. Todavía le falta. Ya la superé. Yo al día de hoy trabajo en la administración municipal, soy el director de la Gerencia para la Paz y el Postconflicto. Nosotros manejamos programas como desminado humanitario, restitución de tierras y empezar con el tema de reparación, hacer la gestión para que las personas sean reparadas de manera individual. Algún día me gustaría ser el alcalde de San Carlos, sí. Quiero participar en temas de desarrollo, de juventudes. Si hay gente educada, no hay quien empuñe un arma, no vamos a tener quien empuñe un fusil porque va a ver que el camino no son las armas, el camino acá es la educación. Para que estemos pasando la página y Colombia dé un paso hacia adelante en esto, yo creo que es necesario confiar. El camino es la paz, el camino es el respeto de las ideas, que acá no podemos imponer nada con violencia. Continuamos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, una serie que busca aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado a partir de las reflexiones que tienen los jóvenes y cómo muchos de ellos le están apuntando a la construcción de paz. Y justamente acabamos de ver la historia de dos jóvenes, de María Alejandra y de Daniel, y eso nos da pie para hablar acerca de las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero también cuáles han sido las acciones reparadoras, todo ese asunto de la ley de víctimas en Colombia, quiénes son víctimas, quiénes no son víctimas y cómo se ha adelantado ese proceso de reparación en diferentes regiones del país. Y para hablar acerca de este tema tenemos dos invitadas. En primera instancia quiero saludar a María Patricia Giraldo, ella es exalcaldesa de San Carlos, es un municipio libre de sospecha de minas, pero al mismo tiempo es un referente a nivel nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Y también quiero presentar a la otra invitada que tenemos hoy en Pasando la Página, ella es Yolanda Perea. Yolanda fue víctima del conflicto armado, pero también es una mujer muy luchadora que hoy hace parte de la mesa de víctimas, local, departamental y nacional. Mejor dicho, todas las instancias de víctimas. Yolanda, ¿cómo estás? Pues bien, gracias. Feliz de estar acá y poder dialogar un poco de todo el entorno que nos movemos las víctimas. Y sí, es un espacio de participación que nos permite colocar en contexto lo que ha pasado, pero además desde nuestro vivir y sentir, hacer propuestas que conlleven a una política pública de atención a víctimas. Y contigo ahorita vamos a hablar acerca del papel de los jóvenes en todo este tema de las víctimas, las reflexiones que están haciendo y cómo se están empoderando. Yolanda, yo quisiera comenzar con el tema de víctimas para que tipifiquemos quiénes son víctimas y quiénes no son víctimas. ¿Cómo está considerada la víctima en la ley colombiana? Bueno, es de dar a conocer que las víctimas como tal se vienen a reconocer por medio de la ley 1448, que fue puesta, digamos, en escena ya en el 2011, la cual abre un espacio de participación a las víctimas, donde víctima es toda aquella que es sacada de su territorio por medio de desplazamiento, que es desplazada, que son despojadas de sus tierras, que por causa de que asesinaron a un integrante de su familia tienen que salir para que no asesinen a las otras, o también en casos cuando somos víctimas de violencia sexual por un actor armado, que hace que tenga que uno irse y dejar todo atrás. En este momento la mayoría de las ciudades se encuentran, digamos, impresionantemente una población excesiva, pero es porque la mayoría somos del campo y no es que no nos guste, digamos, estar en la ciudad, queremos volver al campo, pero para eso, regresar al campo, se necesitan unas garantías, la cual nos permita restablecer, digamos, esa tranquilidad y ese derecho y ese acceso a la tierra.
Muy bien. María Patricia, vamos a hablar acerca del caso de San Carlos. ¿Por qué ha sido un conflicto rural? O sea, ¿cuáles son las condiciones que reúne el campo para que el conflicto armado en Colombia se haya centralizado en este lugar, en estos sectores? Claro, es que hay que recordar que el conflicto armado en Colombia tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra. Y esa tenencia de la tierra va ligado al tema de los ingresos, al tema de la vivienda. Y esa disputa territorial, por así decirlo, también lo han hecho los diferentes grupos armados ilegales por tener control sobre ese territorio. Y en el caso de San Carlos, como tú lo decías, pues no es ajeno a esta realidad. San Carlos es un municipio que produce una gran parte de la energía de este país, allí está ubicada la hidroeléctrica. Y pues a raíz de eso también hay unos intereses, por así decirlos, económicos de estos grupos armados ilegales de plantarse allí, y fue así como empezó a hacer presencia pues la guerrilla hacia los años 80, y posteriormente ingresan los paramilitares por la zona del Magdalena Medio y se instalan en un corregimiento que se llama El Jordán. El Jordán. Desde ahí ellos ejercían su mando. A ese sitio debían llegar todos los sancarlitanos cuando eran obligados y citados allí. Entonces es lamentable que se haya llegado pues a un momento tan difícil donde ni siquiera el mismo Estado tenía control o no ha tenido control de estos territorios, que apenas ahora con el tema de esta negociación y estos acuerdos esperamos que por fin el Estado haga presencia, porque ese fue también otro factor. Es que incluso en San Carlos la fuerza pública tuvo que abandonar el territorio. Claro que irse sí, del territorio sacaron la fuerza pública en su momento, quedamos totalmente desprotegidos, quedamos en medio de dos bandos, de los grupos armados ilegales, guerrillas y de los paramilitares. ¿Cuántas víctimas en San Carlos registradas? En San Carlos 20.000 víctimas, de las cuales pues hay unas que son desplazadas en su mayoría y otras, como lo dije ahorita, por homicidio, por desaparición forzada, de víctimas de minas. Yolanda, las víctimas en Colombia no siempre han tenido la misma preponderancia. Durante mucho tiempo Colombia, el país entero, les dio casi que la espalda y vivieron ese sufrimiento, ese dolor en silencio, en muchísima soledad, muy aislados. ¿En qué momento las víctimas en Colombia, tú ahorita referenciabas la ley de víctimas, pero en qué momento antes de ello Colombia comienza a entender la magnitud del conflicto que hemos vivido, que hemos padecido, la magnitud, la cantidad de las víctimas en Colombia, y las ponemos en el centro, por ejemplo, de las negociaciones que se adelantan en Colombia? Cuando ya vemos, digamos, que se pasa una ley y esa ley es aprobada y reconoce y ya tipifica claramente cuáles son las víctimas, allí es donde, digamos, se escucha ya ese rumor más fuerte, se escucha la voz clara y donde decimos, bueno, es que realmente somos víctimas. ¿Y cómo vamos a empezar, digamos, las víctimas a empezar a ser tenidas en cuenta para ser sujeta de derecho de todo aquello que hemos sufrido en el marco del conflicto armado, como decía aquí la señorita? Y es mirar cómo conjuntamente las víctimas decimos, bueno, nosotros ya fuimos afectados, pero cómo podemos empezar a colocar la voz en la palestra pública para que sea tenida en cuenta y la historia no se repita, porque es mucha la gente, digamos, que ha sido desaparecida en el marco del conflicto armado. Toda la gente que ha sido víctima, por ejemplo, somos 8.000 víctimas, donde hay 8 millones, donde hay 12.000 víctimas meramente de violencia sexual, donde es un subregistro, donde sabemos que hay mucho más. ¿Cuánto más va a haber si esto, digamos, no llegamos a unos acuerdos claros, rápidos y concisos, y que realmente la voz de las víctimas como tal, seamos sujetas de derecho y seamos tenidas en cuenta, y si llegamos a ser ese centro de atención? Porque en este momentico estamos en una situación que estamos hablando de víctimas, los medios de comunicación dicen, las víctimas son el centro de atención, las víctimas es el punto clave aquí de los acuerdos, pero vemos que en sí las víctimas están muy abandonadas. O sea que el país todavía le está dando la espalda a las víctimas, sí, según lo que tú opinas. Desde mi punto de vista como víctima directa, seguimos siendo, digamos, la minoría
que nuestra voz en sí, por mucho que con nosotros como víctimas, que estamos reunidos, que estamos organizados y hacemos propuestas, decimos, bueno, aquí están las propuestas de las víctimas, lo que necesitamos es esto, tanto en el tema de reparación, como en dinero, como psicológica, como la construcción de nuestro territorio, de nuestras viviendas, de esa dignidad nuevamente que nosotros requerimos, ese restablecimiento de derechos, nos sentimos muy abandonados. Porque, por ejemplo, miren lo que pasó en este momento. En este momento, digamos, los acuerdos retrocedieron, se evaluaron nuevamente, se ingresaron nuevas propuestas y yo no sé si ustedes las vieron, pero yo no vi en ningún momento donde llamaron a las víctimas y decir, es que realmente esto no es político. Sí, esto no solamente el sí, el no y el gobierno, o los del sí, el gobierno, no. Aquí hay que llamarlos a todos, a ver y sentarnos. Y es un proceso complejo, Yolanda, es decir, reunir a todas las víctimas, pese a que hay unas instancias de representación, a veces es un asunto complejo, pero hay que tenerlas en cuenta. Las voy a invitar a continuación para que hagamos una pausa, aquí en Pasando la Página, para que después de esa pausa hablemos de dos temas. El caso San Carlos, cómo lo lograron, cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para que otros municipios puedan replicar esa experiencia positiva, y también los jóvenes. Si ustedes creen que los jóvenes están hoy lo suficientemente empoderados para afrontar estos temas de construcción de paz, cómo están en las instancias de representación y el empoderamiento que hoy tienen de estos temas. ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a una pausa entonces y ya regresamos. Estamos Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, hoy hablando de las víctimas del conflicto armado en Colombia. María Patricia, ¿el término víctima prescribe? No, el término víctima es una situación o una condición que permanece en el tiempo, no hay una prescripción, no hay una caducidad, pero yo sí quiero llamar aquí la atención en que, si bien es cierto eso no pasa, el Estado, el gobierno nacional, departamental y municipal deben de crear unos mecanismos adecuados que permitan analizar, evaluar, medir esas condiciones de superación de vulnerabilidad de las víctimas, porque si no, entonces nunca vamos a saber en qué medida se han atendido las víctimas o hasta dónde se han atendido. Entonces es urgente que haya esa medición de esas condiciones para que, si bien es cierto, no se pierda la condición de víctimas, sí se muestre que hay un avance, porque llevamos ya muchos años también trabajando desde todas las instancias en mejorarle las condiciones. Sí. Yolanda, las víctimas en Colombia, población indígena, población afro, mujeres y niños, los más afectados por este conflicto. Mira, digamos, somos la población más afectada, y es porque nuestras condiciones de vida cambian. A raíz de que uno ha sido víctima, digamos, cambia tanto lo económico como nuestras raíces ancestrales, nuestra cultura como tal, porque al uno desplazarse, por ejemplo, yo soy chocuana, a trasladarme a Antioquia, digamos, toda esa ancestralidad cambia, porque digamos ya no le voy a enseñar lo mismo a mis hijos, digamos, un tema como es la alimentación, que es algo sencillo para muchos, pero para nosotros, digamos, es un cambio drástico. La alimentación del Chocó, la comida que más nos gusta a nosotros, por ejemplo, es el plátano y el pescado. Sí. Llega uno a Medellín y se encuentra con la arepa y el huevo, ¿sí? Entonces, son muy ricos los dos, pero es un cambio impresionantemente drástico que yo digo, hijo de mi chica, ¿y yo qué voy a hacer? Yo que comía pescado al desayuno, al almuerzo, a la cena, el algo, o sea, todo era pescado, y nos encontramos acá que tenemos que acomodarnos, digamos, a comer arepa, huevo, y es un cambio que te lleva a ti, digamos, ya cómo voy a acostumbrar digamos, a mis hijos que coman pescado, plátanos, y a veces la economía no nos da, porque por mucho que nosotros queramos sostener, digamos, esa línea es muy difícil, porque ya el empleo cambia, ya la economía es distinta, ya éramos, digamos, solo 10 allá, pero además que vivíamos en el campo y nos permitíamos trabajar en nuestras tierras, a vivir ya 10 asignado en un apartamentico pequeño, donde si uno solo consigue
empleo, ya es muy difícil sostener el arriendo, alimentación, vestir, estudios, todo es muy complejo. Pero además es ver que esta población es la más afectada porque es los territorios donde se metieron, donde hay más riqueza, digamos, y le llama más la atención, digamos, a los grupos armados, ¿cierto? Por todo el tema de la minería, de la hidroeléctrica, todo ese tema que conlleva a esos cultivos ilícitos en algunas zonas, pero que para los actores armados, digamos, es el centro de atención y la forma de ellos, digamos, conseguir más recursos. Mientras que nosotros sufrimos, otros de forma ilegal, digamos, enriquecen sus bolsillos. Es que uno creería, Yolanda, que es que este tema de las víctimas, ley de víctimas, todo el modelo de reparación integral es un asunto muy de adultos y que los jóvenes dicen es que a mí estos temas no me interesan. Y uno ve también en los jóvenes que hay como dos polos, una apatía, una indiferencia, pero al mismo tiempo hay un empoderamiento y un interés. Y lo hemos visto recientemente, jóvenes que se han empoderado de este tema, que desde las redes sociales están llamando la atención y lo están logrando. Hablemos de la representación que tienen los jóvenes. ¿Son o no escuchados en esas instancias de representación? Mira, la ley 1448 saca, digamos, un decreto que es el 0388, el cual permite la participación en estas mesas a nivel municipal, departamental y nacional por hechos victimizantes y enfoque diferencial, donde allí los jóvenes tienen una participación a nivel municipal, departamental y nacional, donde los jóvenes, como los otros hechos victimizantes y enfoque diferencial, como son adulto mayor, personas, digamos, indígenas, afro, raizal, palenquero, comunidad LGTBI, enfoque de mujer, víctimas de violencia sexual y así sucesivamente, donde es una mesa que permite conversar sobre la problemática de cada uno de los territorios y de las personas en sus afectaciones como tal, donde los jóvenes están siendo capacitados, fortalecidos, pero desde la vivencia de ellos, cómo colocar la voz sobre la mesa para que su voz sea complemento y apuesta a esa política pública que tiene que ver con toda la atención de víctimas. Y que sea un conjunto y que no sea cada quien por su lado, sino que sea un conjunto de una voz puesta en escena que nos permita y que les permita a las alcaldías, a las gobernaciones y al gobierno nacional como tal saber qué es lo que está pasando en el territorio, cuáles son las personas que están siendo afectadas, pero además no solo qué es la afectación, sino cuáles son sus propuestas. Desde ahí los jóvenes se vienen empoderando y vienen diciendo, es que nosotros también hacemos parte de este conflicto, ¿no? Nosotros también hacemos parte de esta sociedad y cómo la sociedad va a empezar a tener en cuenta nuestra voz. Desde ahí yo creería que una de las voces que se han puesto más en escena y que han creado buenas propuestas son los jóvenes, porque de las mesas hay muchos grupos, digamos, que están organizados, organizaciones de base, movimiento, las mesas, pero desde las mesas están teniendo una postura y unas propuestas claras de cómo quieren hacer parte, digamos, de todo este tema del posconflicto. María Patricia, vamos a hablar del tema ya de San Carlos, que es un referente, ya lo hemos dicho, es un referente de construcción de paz, no solamente para Antioquia, sino para todo el país. ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves de este municipio, digamos, que se convierta en un referente, en un símbolo nacional? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Ok, después de pasar, por así decirlo, el conflicto armado, la desmovilización de los paramilitares, se inicia, hacia el año 2006-2007, se inicia un proceso de retorno, pero podemos decir que se pueden identificar 4 cosas fundamentales para que San Carlos sea considerado un municipio constructor de paz. Lo primero, se generó confianza entre la institucionalidad, la población y los desmovilizados que quedaron en el territorio. Y eso no es sencillo. No es que fácil. Construir esos lazos después de estar tan fracturados. Totalmente, estamos de acuerdo. Yo creo que es el reto de los retos mayores que tenemos en Colombia, que el ciudadano vuelva a creer nuevamente en sus instituciones. Y, por ejemplo, en el tema de la seguridad, acercamos a la fuerza pública al ciudadano. Recuerde que en su momento, en la época del conflicto, hubo ahí un distanciamiento muy grande por todo lo que pasó con los falsos positivos, porque la fuerza pública llegaba violando derechos humanos, derecho internacional humanitario, entonces se rompió esa confianza. El segundo, el tema de la participación.
la participación política, la participación social, donde se tienen en cuenta todas las organizaciones de base, donde se generan presupuestos participativos para que las mismas juntas de acción comunal los ejecuten, pero no solamente los ejecuten, ellos planifican cuáles son sus necesidades, hacen su diagnóstico, cuáles son sus necesidades y las van inventariando y van atendiendo la más urgente primero. El tercero, las víctimas. El trabajo que hicimos con las víctimas, la inclusión que hicimos con ellas en los diferentes programas, el tema de la memoria, el tema de la reparación, donde logramos generar un plan piloto incluso de reparación colectiva del territorio, del municipio, donde logramos también la reparación de muchas de las víctimas que tenemos en el municipio, donde logramos una reparación transformadora al corregimiento del Jordán, del que te hablaba ahorita. Claro. Allí creamos una infraestructura social y comunitaria, yo digo que le transformó la vida a las personas. Poderosa, donde ya se les dejó agua potable, el puesto de salud, el comando de policía, el centro de desarrollo infantil. Que es lo mínimo que deberían tener. Que es lo mínimo. Claro, pero no existía. No existía, pero te digo que es transformadora, Claro. porque si bien es cierto los atendimos individualmente, logramos transformarle las circunstancias. O sea, quedaron en mejores circunstancias, por así decirlo, en tema de atención integral a como estaban antes del conflicto armado, ¿cierto? Listo. ¿Y la cuarta es el tema del territorio. Entonces, en el tema del territorio trabajamos todo el tema de la economía, de llevar a las veredas los proyectos productivos, trabajamos todo el tema de la resolución alternativa de los conflictos, ya tramitándolos por la vía legal, y también el tema de la seguridad. Muy bien, ya para finalizar, yo quisiera unas conclusiones que estén muy ligadas a dos palabras que están, digamos, como en el centro, en el epicentro de las conversaciones a propósito de todo lo que está surgiendo con el tema de paz en Colombia: el perdón y la reconciliación. Como víctimas, porque las dos fueron víctimas, María Patricia también fue víctima del conflicto por el tema del desplazamiento, ¿ustedes creen que se puede perdonar y que puede haber reconciliación en Colombia? Comencemos con Yolanda. Yo creo que el perdón principalmente es individual, ¿no? No hay perdón colectivo. Cada quien siente las afectaciones de distinta forma y de distintas formas las supera o las sigue, digamos, viviendo. Desde ahí yo creería que hablar de perdón, principalmente yo lo llevo a la Biblia, yo no soy, pues, Dios para perdonar, Dios se encarga de eso, pero sí es construir nuevamente y dar, digamos, un poco de confianza a eso que la historia no se va a repetir. Desde ahí yo como víctima lo tomo y yo digo, listo, ¿cómo pasar la página desde lo que yo viví, pero yo la paso confiada de que la historia no se va a repetir porque tengo hijos? Y por eso, digamos, me he metido en todo esto de decir y dar a saber qué es lo que ha pasado conmigo, con mi familia, con otras poblaciones, para que la historia no se repita. No se repita. ¿Sí? María Patricia, de manera muy breve, muy sucinta, una reflexión final en torno al tema del perdón y la reconciliación. A ver, creo que las víctimas tenemos una capacidad de resiliencia muy grande, que a veces damos ejemplo a otras personas de la sociedad colombiana que no lo han sido. Como lo decía mi compañera, el perdón es un tema individual, que algunos perdonaremos, otros no lo harán, otros elaborarán el duelo y simplemente no lo olvidarán. Y hay que decir que la reconciliación es esa reconstrucción de las relaciones que fueron afectadas por el conflicto armado, ¿cierto? Y en esa tarea estamos. Gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes que estuvieron con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.